Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar viendo la respuesta de un sistema con amortiguamiento ante cargas armónicas, y lo que vimos la semana pasada era la respuesta de esto si es que usábamos una solución seno o una solución coseno. Entonces partíamos primero viendo la solución seno de esto, que iba a tener dos partes, una homogénea y una particular. Nosotros sabíamos que la homogénea está dada por una solución que va a ir disminuyendo en el tiempo, debido a que tiene una solución e elevado a la menos beta omega n de t, que es una función exponencial que va a ir decreciendo a medida que el tiempo pasa. Mientras que teníamos otra parte, que era la particular, y lo que teníamos que plantear era tanto con seno como coseno, debido a que ahora en nuestra función o en nuestra ecuación de movimiento aparece la velocidad. Por lo tanto, nos iban a aparecer a la derivada senos y cosenos, y necesitamos de alguna forma plantear dos sistemas, uno para lo que acompaña a las partes con coseno y otra que acompaña a la parte con seno, y por eso planteábamos esta solución y teníamos que determinar era de 1 y de 2 de tal forma que se satisfaga la ecuación diferencial de segundo orden que teníamos acá, con el lado derecho igual a una fuerza armónica. A partir de eso teníamos una solución que íbamos a plantear, que era la solución permanente, que tenía una porción seno, una porción coseno, pero adicionalmente a esto podíamos también definir la solución como simplemente una amplitud menos un desfase, que nos permite poder entender mejor cuánto es el máximo de respuesta a la cual va a estar sometida la estructura. Y ahí poder encontrar lo que se llama el factor de amplificación dinámico que habíamos visto para el sistema sin amortiguamiento, ¿verdad? Que se definía cuando la frecuencia natural del sistema con la frecuencia forzante se parecían. En este caso, veíamos que podemos hacer esto simplemente con lo que acompaña al seno al cuadrado más lo que acompaña al coseno al cuadrado, la raíz cuadrada de eso nos da la amplitud que nosotros necesitábamos, y a partir de esa amplitud nosotros podíamos determinar que nuestra solución particular la podíamos escribir simplemente con, nos quedaba F0 partido por K, que es lo que nosotros conocíamos como el desplazamiento elástico, por 1 partido por la raíz de 1 menos R al cuadrado más 2 beta R al cuadrado. ¿Ya? Y esto va a ser lo que nosotros conocemos como el factor de amplificación dinámico, el 1 partido por eso. ¿Ya? Entonces aquí vemos algo interesante, que en este caso que tengamos amortiguamiento, esto no se va a indefinir, ¿verdad? Porque en el caso que R sea igual a 1, esto va a valer 0, pero esta porción de acá va a ser distinto de 0. ¿Y va a ser igual a qué? Va a ser igual a 1 partido por 2 beta. Esa es la máxima amplificación cuando tenemos R igual a 1. No significa cuál es la máxima valor que vamos a encontrar, que lo tenemos que determinar ahora, cuánto es ese máximo valor de amplificación que sufre el sistema. Entonces, una vez que nosotros teníamos la solución, la podíamos escribir de dos formas, ¿verdad? Como la habíamos planteado acá arriba, en función de senos y cosenos, o la podemos escribir como la tenemos planteada acá abajo, en función de una amplitud más un desfase, ¿ya? Y lo mismo para la solución permanente, una amplitud menos un desfase, ¿ya? Y que podríamos escribir en nuestra solución. Entonces, nosotros ahora vamos a ver qué pasa si hacíamos esto en forma genérica y en vez de usar un seno o un coseno, usábamos directamente una función armónica definida por e elevado a la i omega barra de t. Y a partir de esto íbamos a decir todo lo que nos quedara como nuestra solución real, iba a ser lo que acompaña al coseno, y lo que queda con la parte imaginaria va a ser lo que acompaña al seno. Lo que acompaña al seno va a ser nuestra solución. Y a partir de eso planteábamos nuestra ecuación de movimiento, ¿verdad? Y ahora íbamos a hacer que la solución iba a estar dada simplemente por d elevado a la i omega barra de t. Derivábamos dos veces, reemplazábamos y despejábamos, y nos quedaba que nuestra factor o nuestra variable
a determinar D tenía que ser igual a F0 partido por M omega N al cuadrado, y nosotros sabemos que esto es K por 1 partido por 1 menos R al cuadrado más 2 beta R de I, ¿ya? Entonces tenemos acá abajo un imaginario, o un complejo mejor dicho. Tiene una parte real y una parte imaginaria, y nosotros sabemos que nosotros podemos representar un número complejo como una amplitud multiplicado por E elevado a la I del desfase que se produce en ese complejo. Y a partir de eso, nosotros definíamos simplemente que esta íbamos a definirlo de esa forma, nuestro complejo, y lo cual nos quedaba U0 partido por 1 por la amplitud que tenía ese complejo, por E elevado a la I omega barra de T, menos un desfase, que era este phi, ¿ya? ¿Y cuánto valía eso? Es simplemente A cuadrado más B cuadrado, siendo A y B los parámetros que definen el número complejo, la parte real, y B la parte imaginaria de ese, y el desfase queda por B partido por A. A partir de esto, veíamos que nuestra solución que encontrábamos era igual a la que teníamos anteriormente. Eso quiere decir un U0, UF0, que es la fuerza elástica, que estaba dada simplemente, esta es nuestra solución particular, y nosotros sabemos que esta porción es UF0, ¿ya? Y que quedaba dada por esto que es lo que vamos a llamar el factor de amplificación dinámico para este sistema, que nos dice cuántas veces la fuerza estática se ve amplificada debido a que el sistema está sometido a una carga dinámica y no es una carga estática la que se le está aplicando al sistema. Es decir, nosotros queremos saber ahora cuántas veces esta carga o esta demanda se amplifica debido a que estamos en una carga dinámica. ¿Y de qué va a estar en función eso? Va a estar en función de cuál es la frecuencia natural del sistema, cuál es la frecuencia de la forzante y cuánto es el nivel de amortiguamiento que tiene el sistema. Entonces, esos tres parámetros son los que nos definen cuánto va a ser la amplificación. Entonces, obviamente sabemos que la frecuencia natural está en función de la rigidez y de la masa que tiene el sistema. El amortiguamiento está dado según la constante de amortiguamiento que tenga, cuál es la razón que está definida esa, más de la masa del sistema, porque sabemos que podemos escribir en función de el C crítico, del C partido por el C crítico, nos da la razón de amortiguamiento que tiene el sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Simplemente resumir rápido lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? Entonces teníamos nuestra solución, que iba a tener esta parte transiente y esta parte permanente, y que la podíamos ver según si lo estábamos analizando en función de una demanda E elevado a la I omega barra de T, o una demanda tipo coseno, o una demanda tipo, tipo seno, ¿ya? Entonces, como a nosotros nos interesa ver cuál es esta amplificación, veamos cómo se representa este factor de amplificación dinámico en el tiempo. Entonces, lo que nosotros observamos acá es lo que esperábamos. La solución es válida para tanto si llego al límite de amortiguamiento igual a 0 o si mantengo cierto nivel de amortiguamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo observo acá? Yo observo que mi señal, mi demanda del factor de amplificación dinámico, aquí tenemos el eje horizontal, es la razón entre la frecuencia de la demanda dividido por la frecuencia natural que tiene el sistema, y aquí es cuántas veces se amplifica la respuesta que está teniendo nuestro oscilador. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que si beta es igual a 0, esto se me indefine cuando R es igual a 1, que es lo que yo esperaba, y a medida que yo aumento el amortiguamiento un 10%, un 20%, un 30%, yo empiezo a ver que la demanda máxima disminuye hasta un cierto valor tope, no llega hasta infinito,
se ve acotada. Y obviamente a medida que el amortiguamiento es más bajo, la demanda peak es mucho más alta. Por lo tanto, mientras menos amortiguamiento, mayor es la amplificación que yo voy a tener. Mientras mayor es el amortiguamiento, menor es la demanda que yo voy a tener. Y obviamente voy a llegar a un punto que ¿qué va a pasar? Que esto no va a tener esta loma o este peak máximo que se ocurre, sino que va a partir en 1 y va a disminuir automáticamente, que es un caso en el cual empecemos a sobreamortiguar el sistema, ¿ya? Y vamos a ver cuál es el límite en el cual ya no veo respuesta máxima, no hay un peak, sino que simplemente el valor máximo es 1 y de ahí siempre tengo descenso. Puedo tener esto que continúa y después baja, ¿ya? Entonces, y lo otro que nos es interesante, si se fijan, si nos acercamos un poco, el peak máximo ya no calza con R igual 1. Está un poco corrido, ¿ya? Mismo pasa acá y se va corriendo hacia la izquierda, ¿ya? Según el nivel de amortiguamiento. Y eso sabíamos porque ¿qué era lo que pasaba? Que la frecuencia natural, cuando tenemos un sistema amortiguado, la frecuencia cambia a la frecuencia amortiguada del sistema. El sistema vibra es con una frecuencia amortiguada y no con la frecuencia natural. Recuerden que acá estamos haciendo la razón entre omega barra, que es la demanda, y la frecuencia natural del sistema, no la frecuencia amortiguada. Acuérdense que había una diferencia entre estas dos, que uno era omega n raíz de 1 menos beta al cuadrado. ¿Ya? Que teníamos nuestra frecuencia amortiguada del sistema, que era, la habíamos definido anteriormente, que estaba acá, ¿verdad? Que es distinto a la frecuencia natural que tiene el sistema. Entonces, cuando tenemos nuestro sistema y tenemos nuestro factor de amplificación dinámico, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa determinar? Nos interesa determinar dónde está ese peak y cuánto vale ese peak máximo, ¿ya? Entonces veamos cómo podemos encontrar esto. Si yo tengo una función que me define el factor de amplificación dinámico, ¿cómo podría encontrar el máximo a este valor? Simplemente derivando, ¿verdad? Con respecto a la variable a la cual yo quiero saber dónde está el mínimo o el máximo, igualándola ¿a qué? Esa derivada. ¿Alguien me puede decir? Cuando uno quería encontrar exactamente a 0. Entonces yo derivo mi factor de amplificación dinámico con respecto a la variable que yo quiero identificar, que es R, que es el eje X, y igualo a 0. De ahí voy a encontrar el mínimo o el máximo. En este caso debería encontrar el máximo en el cual ocurre la amplificación del factor de amplificación dinámico del sistema. ¿Ya? Obviamente, para eso vamos a usar la función genérica, no la función cuando beta es igual a 0, que es el caso límite, sino completa. Y cuando yo derivo, ¿verdad? Que tengo la raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado más 2 beta r al cuadrado de esta sección, yo lo que hago es simplemente derivo, me aparece menos 1 medio acá, va a aparecer acá abajo 3 medios de la raíz de eso, el valor de elevado a la 3 medios, y arriba voy a derivar lo que estaba dentro de la raíz cuadrada, y nos queda 1 menos r al cuadrado, menos 2r, más 8 beta al cuadrado por r, ¿ya? Debido a que el cuadrado de esto al derivarlo, y por lo tanto me queda que para yo determinar que esto sea igual a 0, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir 2r es igual a 0 o r igual a 0, o lo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual a 0. Entonces, mis dos posibles soluciones son esto es igual a 0 o esto igual a 0. La primera me da la solución trivial que no voy a querer definir, ¿verdad? Que es r igual a 0, sino voy a buscar la otra opción. Entonces, esto me da la solución trivial, por lo tanto lo que yo busco es la segunda, que 1 menos r al cuadrado menos 2 beta r sea igual a 0, por lo cual me da r es igual a más menos raíz de 1 menos 2 beta al cuadrado.
¿ya? Entonces, esa me da mi solución. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuándo ocurre ese valor del el valor de R. Entonces tengo que R, el máximo ocurre cuando omega barra partido por omega n es igual a 1 menos 2 beta al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer ahora? Es ver hasta qué punto esa ecuación es válida o en la cual ya no empieza a darme un valor correcto de la señal, sino que empiezo a tener un valor que ya no es correcto. Entonces, si vemos eso, yo sé que para que eso ocurra, ¿qué tiene que pasar esto? Esto que está acá adentro siempre tiene que ser mayor que 0. Si es menor que 0, voy a tener que la solución es un imaginario. Es decir, no encuentro un máximo pasado R igual 0. ¿Ya? Porque acá cuando vimos nuestra señal, veíamos que tengo este valor como máximo, después tengo otro pic y ahí se nos va a 0. Entonces el primero que encontramos, R igual 0, me da este valor, y ahora el segundo pic me los va a dar este, pero va a llegar un punto cuando esto sea menor que 0, que es que no voy a tener una solución dada. ¿Cuándo ocurre eso? ¿A qué nivel de amortiguamiento ocurre esto? Entonces, simplemente tenemos que la solución tiene que ser 1 menos 2 beta al cuadrado, mayor o igual que 0, lo que implica beta tiene que ser menor o igual que 1 partido por la raíz de 2. Entonces, este es el máximo valor de amortiguamiento que yo puedo tener de forma tal que se produzca una pequeña lomo o un pic en nuestro factor de amplificación dinámico. Si yo voy a amortiguamientos mayores que ese, lo que yo voy a ver es que esto tiende a plano y después bajar a 0, ¿ya? O a valores relativamente bajos cuando la razón entre la frecuencia natural, la frecuencia forzante y la frecuencia natural del sistema se alejan. El valor R crece. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta acá? Entonces, una vez que yo ya tengo el valor donde ocurre el máximo, que es este valor de R, este es cuando, y obviamente tengo dos soluciones y voy a usar la solución positiva. Entonces, R para factor de amplificación dinámico máximo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que evaluar cuánto vale ese máximo en R igual a 1 menos 2 beta al cuadrado. ¿Y qué hacemos? Simplemente reemplazamos esto en nuestro factor de amplificación dinámico y determinamos el valor. Entonces, si yo hago eso, esto es simplemente reemplazar y jugar con los valores. Tengo 1 menos R y aquí me falta es la raíz cuadrada y por lo tanto al elevarlo al cuadrado queda esto, tengo 1 menos 1, se va ese término y me queda 4 beta a la cuarta más 4 beta al cuadrado por 1 menos 2 beta al cuadrado y todo eso fuera por la raíz cuadrada del valor que es nuestro factor de amplificación dinámico. Simplemente sigo trabajando con los términos y me queda 4 beta al cuadrado menos 4 beta a la cuarta, la raíz de eso. Puedo sacar el factor común que es 2, que es 4 beta al cuadrado, y eso la raíz cuadrada me da 2 beta raíz de 1 menos beta al cuadrado. Por lo tanto, tengo que el factor de amplificación dinámico máximo del sistema está dado por 1 partido por 2 beta raíz de 1 menos beta al cuadrado. ¿Ya? Y nosotros sabemos que este término va a ser para betas
dependiendo del valor, esto va a ir achicándose y por lo tanto este valor va a tender a crecer. Y lo que habíamos visto anteriormente para el caso de tenemos con amortiguamiento, lo podemos decir en R igual 1, era 1 partido por 2 beta. Con beta, valores más o menos chicos. Podemos aproximar, ya que esto va a ser cercano a 1 si beta es pequeño, y por lo tanto nuestro valor de amplificación es igual a 1 partido en 2 beta. ¿Ya? Simplemente lo que estamos haciendo acá es poder ver cuánto es el máximo de amplificación que va a tener el sistema. Lo que habíamos visto acá, que era nuestra señal, sabíamos que el factor de amplificación dinámico estaba dado por 1 menos R al cuadrado, más 2 beta R al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Si R era igual a 1, esto termina siendo simplemente 1 partido en 2 beta. Ese es para el valor cuando R era igual a 1, ¿ya? Pero sabemos que en nuestro está un poco corrido y por eso aumenta un poco el valor de amplificación máximo y que ese valor de amplificación máximo sabemos que el R va a estar dado por 1 menos 2 beta al cuadrado. Si estos valores son pequeños, este R va a estar cercano a 1. Lo que vemos que a medida que el beta va creciendo, este valor se va haciendo más chico y mi peak se va a ir corriendo hasta llegar al punto en el que se corre hasta 0 y tengo solo la solución trivial igual a 0 como peak máximo de nuestra señal. Vimos cuál era ese beta máximo al que le podía aplicar teniendo una solución real y finalmente vemos cuánto vale el peak de amplificación máximo que tiene el sistema y lo que es igual es a 1 partido en 2 beta raíz de 1 menos beta al cuadrado. Y sabemos que si el beta es pequeño, podemos aproximar a que nuestro peak máximo va a estar dado por 1 partido en 2 beta. ¿Ya? Esa es la máxima amplificación que va a tener nuestro sistema, debido al nivel de amortiguamiento al cual está sometida la señal. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta acá? Perfecto. Entonces, veamos el caso de resonancia, cuando R es igual a 1. Pero acá estoy hablando de la frecuencia natural, no la frecuencia amortiguada, la frecuencia natural. Omega barra partido por omega n igual a 1. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, este es la demanda a la cual, el R al cual va a estar nuestro oscilador trabajando, es decir, la frecuencia de la demanda con respecto a la frecuencia natural tienen que ser igual a 1, voy a tener mi respuesta va a estar dada por la parte transiente más la parte permanente del sistema y ahora podemos ver R igual 1 implica un D igual a 1 partido en 2 beta, que es nuestro factor de amplificación dinámico, sabíamos eso, y nosotros ahora sabemos también que phi tiene que ser igual a pi medio, simplemente si R es igual a 1, porque esto se indefine y por lo tanto tangente a la menos 1 para cuando esto se indefine, que se va a infinito, es pi medio, ¿ya? Entonces tenemos cuánto vale nuestro desfase. Si definimos ahora condiciones iniciales nulas para ver cómo responde esto, tenemos que nuestras constantes A y B las podemos determinar para que satisfagan las condiciones iniciales, que son desplazamiento en 0 igual 0 y velocidad en 0 igual 0, esta ecuación completa, ¿ya? Y por eso estamos tratando de determinar A y B, porque la solución tiene que estar dada por la permanente más, perdón, la transiente más la permanente, o la solución homogénea más la solución particular del problema. Entonces, llegamos finalmente a que nuestra solución está dada por un medio de 2 beta, ¿verdad? 1 partido en 2 beta, F0 partido por K, el desplazamiento estático de nuestro sistema, esto es cuántas veces se va a amplificar esta respuesta, y después tenemos E a la beta omega barra de T, porque
omega n es igual a omega barra, por eso está, ese es omega n, beta partido por 1 menos beta al cuadrado por el seno de omega d de t más coseno de omega d de t. Acuérdense que tenemos nuestro omega n, raíz de 1 menos beta al cuadrado, es la frecuencia amortiguada del sistema, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra demanda amortiguada del sistema, nuestra frecuencia amortiguada del sistema, ¿verdad? ¿Y qué pasa si beta es pequeño? Que es el caso que a nosotros nos interesa en ingeniería, porque estábamos hablando siempre que tenemos un 1%, un 2% de amortiguamiento, un 5%, es decir, 0.05, 0.02, 0.01 de valores de beta. Por lo tanto, si esto es, ¿qué ocurre? Si esto es pequeño, este valor que está acá arriba es cercano a 0 y omega n raíz de 1 menos beta al cuadrado es cercano a omega n, y nosotros sabemos que para r igual 1, esto es cercano también a omega barra, ¿ya? Por lo tanto, puedo simplificar mi problema simplemente elimino este término que acompaña al seno y me quedo solo con la parte que acompaña al coseno. Y finalmente lo que me queda es e elevado a la menos beta omega barra de t por el coseno de omega barra de t menos coseno de omega barra de t. Y eso lo puedo escribir como 1 partido en 2 beta por e elevado a la menos beta omega barra de t menos 1 por el coseno de omega barra de t. Y esto es una aproximación si es que asumimos betas pequeños, ¿verdad? Y r igual 1. Y lo que da eso como solución es que ahora nuestra demanda va a ir creciendo, ¿verdad? Con esta exponencial hasta estabilizarse en 1 partido en 2 beta. Esa es nuestra demanda en el caso de resonancia con la frecuencia natural del sistema. Que es muy parecido a la frecuencia amortiguada debido a que beta es pequeño. ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo está claro? Profe, buen día, disculpe. Buenos días, cuéntame. Ese es para beta menor que 1, ¿cierto? Mucho más chico que 1. Estamos hablando en los betas que tenemos en ingeniería. Un 10%, como máximo un 5, un 10%. Es decir, un beta de 0,1. Lo típico que nosotros tenemos en estructura es un beta de un 2% o un 5%. Eso quiere decir 0.05 o 0.02. Aproximado, no sé. Exactamente. Entonces, con ese beta chico, podemos hacer que 1 menos beta al cuadrado, al elevar al cuadrado el 0.05, va a quedar un valor bastante chico, con lo cual la raíz cuadrada de ese valor, de 1 menos algo que estoy restándole al 1 algo chico, va a ser cercano a 1, aproximadamente 1, y por eso podemos hacer estas suposiciones o estas aproximaciones. Simplemente es para poder poner una ecuación que sea analítica, mucho más fácil de analizar y observar. Ya, ahí me quedé más clarito. Gracias. Perfecto, ni un problema. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Entonces, ¿qué otro punto vamos a ver? Vamos a ver lo que se llama ancho de banda del factor de amplificación, que es otro tema interesante que a nosotros y que se usa más en el área experimental, que es a partir de que si yo puedo de alguna forma obtener cómo varía la respuesta de un sistema debido al amortiguamiento,
debido al cambio de frecuencia que yo le dé al sistema, es decir, yo hago una forzante de mi oscilador, ¿verdad? Le doy distintos niveles de demanda. Yo quiero observar cómo este cambia su respuesta a medida que yo cambio la frecuencia solicitante. Y yo voy a ver que existe una relación entre el nivel de amortiguamiento y el ancho que ocurre en el factor de amplificación dinámico. ¿Cuán ancho es esto? También depende del nivel de amortiguamiento. ¿Y cómo observamos esto? Si vamos un poco hacia arriba, nosotros vemos cómo es el ancho, ¿verdad? A un cierto nivel de amortiguamiento. Y vamos a ver a cuál. Si fijan, esto va como aumentando a un cierto nivel. Entonces, vamos a tener que definir un punto donde queramos hacer cuánto vale ese ancho en función del nivel de amortiguamiento que tiene el sistema, ¿ya? Y eso se hace a partir de lo que se llama el punto de media energía. Y después vamos a ver por qué elegimos este punto de media energía, cuál es la gracia de elegir este punto en particular. ¿Y qué es el punto de media energía? Es simplemente, acá el gráfico está malo, debería ser el factor hasta el valor máximo al cual llega. Ya, debería estar hasta acá. Entonces nosotros vamos a definir el punto de media energía como el punto definido como 1 partido por la raíz de 2 de el factor de amplificación dinámico, o 1 partido en 2 beta, ¿ya? Que es nuestro valor máximo al cual vamos a definir. Entonces, ¿cuál es la gracia de este punto? Entonces, si nosotros definimos este como nuestro valor donde queremos obtener cuánto vale R1 y cuánto vale R2, que son los valores cuando generan esta posición. Entonces, ahora yo quiero observar cuánto vale ese punto R1 y R2. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Simplemente en el factor de amplificación dinámico, igualo a 1 partido por la raíz de 2 beta, ¿verdad? Y despejo cuánto debería valer R, ¿ya? Para esto le vamos al cuadrado y nos queda el lado izquierdo 8 beta al cuadrado y el lado derecho nos va a quedar 1 menos R al cuadrado más 2 beta R al cuadrado, ¿ya? Ahora puedo pasar ese multiplicando hacia arriba, ese pasando multiplicando hacia el otro lado, y me queda simplemente 1 menos R al cuadrado más 2 beta R al cuadrado igual a 8 beta al cuadrado. Expando esto y agrupo y me queda esta ecuación cuadrática, ecuación a la cuarta, ¿verdad? Si hago un cambio de variable y digo R al cuadrado es mi variable, ¿verdad? Me queda la ecuación cuadrática y yo sé la solución de eso, que es menos beta más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a, ¿ya? Siendo la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Igual a 0. Entonces, a partir de esa solución, ¿verdad? Conseguimos estas dos posibles raíces. Acuérdense. Entonces, estas dos posibles raíces, puedo trabajar este término y me queda 1 menos 2 beta al cuadrado más menos 1 medio raíz de 16 beta a la cuarta más 16 beta al cuadrado. Puedo sacar el término común y me queda 1 menos beta al cuadrado más menos 1 medio a la cuarta de beta. Y puedo simplificar todo y me queda simplemente ahora mi solución de R cuadrado igual a 1 menos 2 beta más menos 2 beta raíz de 1 más beta al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Obviamente vamos a volver a los casos que nos interesan, que son betas pequeñas, ¿ya? Aproximaciones de nuestra solución para betas pequeños, que es lo que nosotros estamos acostumbrados con los amortiguamientos bajos. Y por lo tanto, lo que nos queda es que el término que acompaña 1 más beta al cuadrado para betas pequeños va a ser cercano a 1.
por lo tanto podemos dejarlo 1 menos 2 beta al cuadrado más menos 2 beta, y por lo tanto ahora vamos a tener dos posibles soluciones, ¿verdad? Está arriba y esa raíz, y ahora aplico la raíz cuadrada, y esta es la última aproximación que vamos a hacer, que es la raíz cuadrada de 1, 2 beta menos 2 beta al cuadrado es igual a 1 menos beta al cuadrado, ¿ya? Y esto, para comprobar, veamos para el caso de amortiguamiento de un 1%, un 5% y un 10% de amortiguamiento. Y lo que vemos es que la raíz de eso me da 0,9898, siendo que la aproximada es 0,9899, muy cercano. En el 5% de amortiguamiento, 0,946, 0,947, ¿ya? Casi 48. Y ya acá empezamos 0,8832, 0,89, ¿ya? Valores bastante cercanos hasta el 10%, no tendríamos problema en esta aproximación, ¿ya? Y por lo tanto, y vamos a ver ahora, ¿y por qué elegimos ese valor de energía, de media energía para poder definir las posiciones de R? Es porque ahora mis raíces posibles son R2 es 1 más beta menos beta al cuadrado, y la posición del lado izquierdo es 1 menos beta al cuadrado, ¿ya? Entonces ahora si yo hago la resta de estas dos raíces para ver cuánto es el ancho, me queda dado que al restar esta, se van a ir los beta al cuadrado, se va a ir el 1 y me va a quedar simplemente R2 menos R1 es igual a 2 beta, ¿ya? Y por lo tanto puedo pasar ahora beta dividido al otro lado y me queda R2 menos R1 medios, ¿ya? Pero yo sé que R1 es simplemente omega barra partido por omega n, con lo cual yo podría hacer beta es igual a omega 2 barra partido por omega n menos omega barra 1 por omega n dividido en 2, y me queda simplemente omega 2 menos omega 1. Y la otra aproximación es que si esto está muy cercano para beta chico, vamos a estar cercano a R igual 1, ¿verdad? Por lo tanto, la posición de estos dos me debería dar más o menos el valor del promedio. El promedio de esos dos me debería dar cuánto vale cercano a 1, cuánto vale omega n, ¿verdad? Y con lo cual puedo definir que el nivel de amortiguamiento es igual a la posición de los puntos de media energía, la frecuencia natural de mi sistema, de la demanda, ¿verdad? La resta de eso dividido por la suma de esos dos frecuencias. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer esto? Es simplemente no se ocupa en lo que nosotros vemos analíticamente, porque ya sabemos cuánto vale el amortiguamiento si nosotros tuviéramos todas las características de nuestro oscilador, pero experimentalmente muchas veces no tenemos todas las propiedades dinámicas de este y necesitamos alguna forma de poder determinarla. Entonces, una forma de hacer encontrar cuánto vale, ¿verdad? Cuánto vale las propiedades dinámicas de nuestro oscilador, muchas veces tenemos que ver la respuesta ante distintos tipos de demanda. Y una de estas es, de alguna forma, existen aparatos que permiten, como habíamos visto al principio de la clase, en uno de los videos, en el cual poníamos unas masas desbalanzadas sobre la estructura y hacemos girar estas masas a un cierto nivel de frecuencia, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ir haciendo o variando el nivel de frecuencia al cual sometemos nuestra estructura, ¿verdad? Y con esto nosotros podemos construir lo que se llaman estas curvas, ¿ya? En la cual nos van a decir cuánto es el nivel de demanda o cuánto es el nivel de amplificación que sufre el sistema debido al cambio de frecuencia al cual yo someta mi señal. Si yo construyo esto y ahora defino estos dos puntos como simplemente el máximo dividido por la raíz de 2 y busco ese valor de frecuencia 1 y frecuencia 2,
puedo determinar cuánto es el nivel de amortiguamiento, ¿ya? Y esto experimentalmente también se hace a través de lo que habíamos hablado hace un par de clases y lo que había mostrado el profesor también, el profesor Pedro Soto, acerca de el nivel de, cuando veíamos este experimento, que hacíamos vibrar una barra con una masa en la parte superior, ¿verdad? Y veíamos el espectro, la transformada de Fourier, el espectro de potencia, la transformada de Fourier. Nosotros, a partir de esa, que nos dice cuál es la respuesta de nuestra estructura ante distintos niveles de frecuencia, podríamos determinar cuál es su nivel de amortiguamiento del sistema, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros ocupamos estas simplificaciones que hicimos acá para poder determinar experimentalmente cuál es la respuesta de nuestro sistema. ¿Alguna duda? Fui muy rápido. ¿Quedó claro? Hola, profe, disculpe, tengo una duda respecto a qué tan limitado está el usar estas aproximaciones en distintas estructuras, porque me imagino que para estructuras más complejas, para betas mayores a 0,1 de por ciento, la aproximación se iba alejando del dato real cuando Exactamente. hizo el Lo que comparativo. pasa es que las estructuras no tienen más allá, las típicas, que no tengan nivel de amortiguamiento alto por algún dispositivo, tienen amortiguamientos de menos del 10%. Cualquier edificio típico normal que no tenga dispositivos de disipación de energía va a tener menos del 5 o 6% de amortiguamiento. Entonces, siempre podrías usar esto. El único problema es que nosotros estamos viendo siempre un oscilador de un grado de libertad, siendo que en las estructuras reales no tienen solo una forma de vibrar, sino tienen varias, ¿ya? Porque tienen varios grados de libertad la estructura. Son sistemas continuos, por lo tanto tienen infinito número de formas de vibrar, ¿ya? Y obviamente para la señal yo voy a ver, en vez de un pic, voy a ver varios pics. Voy a ver en donde corresponden las frecuencias naturales del sistema o las formas de vibrar, voy a ver que esto se amplifica, ¿ya? Entonces, el problema es cómo yo puedo, porque no todas las frecuencias tienen el mismo nivel de amortiguamiento, van a variar los amortiguamientos según el nivel de frecuencia. Pero uno tiende a usar esto como una aproximación básica. Existen métodos mucho más mejores para poder determinar el amortiguamiento, pero son mucho más complejos y necesitan de otras herramientas. Esta es una herramienta rápida que uno puede usar en el campo cuando está en terreno, perdón, haciendo algún análisis, para estimar inicialmente cuánto es el nivel de amortiguamiento que tiene una señal. Entonces, simplemente una aproximación, ¿ya? No se ocupa mucho. Hay métodos hoy en día que son mucho más certeros para poder determinar cuál es el nivel de amortiguamiento. Y si a ustedes les interesa todo lo que tiene que ver con identificación de estructuras y ver la respuesta de sistemas más complejos a través de análisis de señales o de experimentales, está el curso que da el profesor Boracek, que es dinámica de estructuras avanzadas, ¿ya? Que es como lo que seguiría este curso, en el cual se dedican a poder determinar cuáles son las metodologías que nos permiten estimar cuáles son las propiedades dinámicas de una estructura a través de experimental o a través de distintos tipos de datos, que podemos extraer cuál es la información, encontrar cuáles son las frecuencias naturales con que quiere vibrar el sistema, cuáles son sus niveles de amortiguamiento en cada una de las señales. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, profe. No, ni un problema. ¿Alguna otra duda, consulta? Perfecto. Entonces, con esto tenemos cómo encontrar nuestro nivel de amortiguamiento, y lo último que vamos a ver rápidamente, no me voy a concentrar mucho, lo pueden revisar en la casa de ustedes, es cómo encontramos el nivel de amortiguamiento que tiene que el nivel de disipación de energía que producen estos sistemas. Y obviamente me voy a ir directamente a la última parte, que es lo que nos interesa, que es que la energía disipada
en cada uno de estos ciclos sabemos que va a ser una elipse. Y por lo tanto, ¿cuánto es el área? Es el área de la elipse, que es simplemente pi por el área menor por el área mayor de la elipse que define. Y nosotros sabemos, para un sistema que está vibrando, en su máximo va a estar dado el pic máximo, ¿verdad? Va a estar dado por el factor de amplificación dinámica que tengo por F0, y obviamente voy a llevar esto a la frecuencia natural que tenga el sistema, ¿verdad? Y con esto voy a tener la energía que disipa, ¿ya? ¿Y para qué esto es interesante? Y no me voy a meter mucho en esto, simplemente que sepan que está esto y lo revisen ustedes en casa, es que yo puedo calcular cuánto es el valor de amortiguamiento conociendo la curva de histéresis que representa la cantidad de energía disipada. ¿Cuál es la gracia de esto? Esto se ocupa mucho cuando yo quiero identificar, por lo menos en un aislador, ¿verdad? Cuando hago experimentalmente que lo someto a las disipaciones máximas o al nivel de demanda al cual va a estar sometido este disipador, yo puedo encontrar cuál es la aproximación del nivel de amortiguamiento que va a tener ese oscilador o ese aislador al cual yo estoy sometiendo a una señal experimental, y es simplemente calculando la energía disipada, que es el área que se produce debido a la disipación del oscilador, partido por 4pi por E de la energía potencial. Y la energía potencial es simplemente cuál es el desplazamiento máximo multiplicado al cuadrado por la rigidez que tenga el aislador dividido en 2, que es un medio de K por delta al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿para qué se ocupa esto? Ejemplo, si yo tuviera que aproximar la respuesta de ese aislador como un oscilador de un grado de libertad con amortiguamiento, puedo encontrar cuál debería ser el nivel de amortiguamiento para representar la disipación que produce ese aislador a ese nivel de demanda. Entonces yo calculo cuánto es la energía disipada, que eso se hace experimentalmente, calculo cuál es su energía potencial porque sé la rigidez del aislador, y simplemente hago ED partido por 4pi por la energía potencial, y eso me da el nivel de amortiguamiento que yo debería aproximar. Entonces esto es simplemente una forma que uno ocupa de nuevo de aproximar la respuesta de datos experimentales a datos para un análisis numérico. Ejemplo, si yo tengo que analizar cuál es la respuesta de un edificio con aisladores, yo tengo que encontrar cómo voy a representar la respuesta de ese aislador dentro de mi sistema. Y típicamente para yo hacer ese análisis necesito saber cuánto es su nivel de amortiguamiento, ¿verdad? Y cuáles son sus propiedades. Las propiedades de rigidez la puedo encontrar a través de experimentos, y la cantidad de energía disipada también la puedo calcular a través de experimentos, y puedo aproximar esa energía disipada a un amortiguador viscoso lineal a través de esta forma experimental, ¿ya? No me voy a concentrar mucho, simplemente los que estén interesados pueden leer esta parte y la coloco acá, es más como información valiosa que les puede hacer útil a futuro, más que cosas que estamos viendo en este curso, ¿ya? Hay otro curso que lo dicta el profesor Retamales, que es en el de un seminario o un curso de sistemas de disipación pasivos y activos, en el cual se mete en el desarrollo de los aisladores, de disipadores de energía y de aisladores de sistemas de estructuras aisladas, y ve todas las respuestas y cómo modelarlo y cómo analizarlo, ¿ya? En esto simplemente cómo nosotros podemos representar a través de, si nosotros sabemos cuál es la respuesta experimental de un sistema, cómo llevarlo a una representación de un oscilador de un grado de libertad con amortiguamiento, o qué nivel de amortiguamiento podría representar ese aislador. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yo sé que a diferencia de lo que habíamos visto en las clases pasadas,
esta parte del área de la que vimos hoy, con tantas aproximaciones, tantas suposiciones, y viendo cómo mezclar experimental con datos analíticos, puede ser un poco más difícil de entender inicialmente. Por lo tanto, lean la clase con calma, los que no entendieron o los que entendieron pero quieren repasar, lean la clase con calma y podemos ver el día viernes cualquier duda o consulta que quede. ¿Ya? Esta es una de las más que muchos estudiantes tienden a perderse porque hacemos muchas aproximaciones y además empezamos a mezclar lo que es experimental con lo que es trabajo analítico, ¿ya? Pero lo que vimos hoy día, esto del factor del ancho que está acá, el ancho de banda y esta última parte de energía, son datos que nos sirven cuando nosotros hacemos análisis experimentales. Que muchos de ustedes, si se van a dedicar al área de construcción o se van a dedicar al área de estructuras, pero no de diseño de estructuras complejas con aisladores, no van a ver estas partes mucho en su carrera, pero puede que le toque alguna estructura aislada y sería bueno tener algún nivel de conocimiento de cómo poder corroborar o poder modelar lo que están los datos que le va a entregar la persona que diseñe el aislador o que modele la estructura, para que ustedes puedan verificar que está bien hecho el problema. ¿Alguna duda, consulta? Profe, hubo un gráfico que usted corrigió una parte, o sea, dijo que estaba algo malo. Ah, es acá. Simplemente que el largo había quedado sobrepasado el nivel del peak máximo. Ah, ya. Era eso. Ahí está arreglado en el gráfico. Vale. No hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Profesor, hubo un gráfico al anterior justamente al que acaba de enseñar, que graficando 1 entre beta S. No, no lo entendí del todo, o sea, físicamente no veo la relación en el tiempo. ¿Te acuerdas cuando nosotros veíamos el sistema sin amortiguamiento? ¿Verdad? Cuando nosotros teníamos en resonancia, ¿qué pasaba? La respuesta. La respuesta iba a ser una función lineal, ¿verdad? Que iba a crecer hasta infinito. ¿Ya? Exacto. Después cuando teníamos, eso era cuando no había amortiguamiento, ¿verdad? Claro. Entonces era lineal. ¿Qué pasa ahora que tenemos amortiguamiento? La señal no va a irse a infinito, por lo tanto va a estar acotada con un valor máximo. Y ese valor máximo va a estar cercano a 1 partido en 2 beta. Como llega la señal, no llega inmediatamente a 1 partido en 2 beta, va creciendo en el tiempo hasta llegar a ese valor. ¿Y cómo llega? Y esto es lo que hicimos acá. Partimos de nuestra solución homogénea más particular, ¿verdad? Definimos condiciones iniciales nulas, encontramos los valores y encontramos la solución, ¿verdad? Y después aproximamos, si beta es pequeño, porque ese es el caso que nos interesa como ingenieros civiles, para betas pequeños, la solución terminaba siendo simplemente 1 partido en 2 betas por e elevado a la menos beta omega barra de t menos 1 por el coseno. Entonces esta es una parte vibratoria y esto es cómo la señal va creciendo a medida que pasa el tiempo. Entonces lo que tenemos es que de tener una respuesta lineal que va hasta infinito, tenemos una respuesta exponencial que va creciendo hasta estabilizarse en 1 partido en 2 beta. No sé si ahí queda más claro. Sí, perfecto. Genial. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Sí? ¿En ese mismo gráfico es relevante el tiempo que demora en estabilizarse? Sí. Va a depender de cuánto es el nivel de amortiguamiento, ¿verdad? Vamos a tener que, porque depende de cuán rápido crezca esto, y que va a depender obviamente de la frecuencia natural, va a ver cuánto tiempo se demora en llegar a
estabilizar. Si yo tengo amortiguamientos muy bajos, esto va a crecer lentamente, ¿ya? Y va a ser casi como la respuesta lineal, que va a crecer hasta llegar hasta infinito, porque esto va a crecer, el valor de 1 partido en 2 beta también va a ser muy grande. No sé si eso responde. Ahí me confunde porque que los betas sean menores, el caso es subamortiguado y no debería ser positivo en el caso del gráfico. No, Lo digo beta, porque esto es para betas pequeños. ¿Te acuerdas que el amortiguamiento para subamortiguado siempre nuestra señal va a ir decreciendo? Ajá. Por eso, pero esto lo único que te está diciendo es que la señal, la respuesta en resonancia, se va a estabilizar la solución permanente en el tiempo, ¿verdad? Porque acuérdate que esto tiene una parte transiente y una parte permanente. La permanente va a estar vibrando en 1 partido en 2 beta por el coseno, siempre, en el tiempo hacia infinito. Ahora lo que estamos viendo es cómo llega a este valor. ¿Llega instantáneamente, responde a eso, o se demora un tiempo en llegar? Nosotros vimos que si no había amortiguamiento, esto iba a ir creciendo linealmente hasta infinito. En este caso, esto no crece linealmente, sino que genera a través de una exponencial hasta que se estabiliza asintóticamente al valor del máximo desplazamiento que va a tener el oscilador. Lo que pasa es que te confunde porque la otra respuesta va decayendo en el tiempo. Pero eso es porque no hay una forzante. En este caso tú tienes una forzante. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Es que esto va a ir creciendo hasta llegar al máximo valor de deformación al cual va a estar llegando el sistema. No sé si ahí queda más claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Entonces, le agradezco a todos los que se conectaron. Ya la próxima clase vamos a volver a cosas no tanto experimental, sino analíticas nuevamente, y lo que nos vamos a concentrar ahora es qué pasa si yo tengo una estructura en la cual la tengo sometida a un nivel de demanda armónica, cómo esta transfiere los esfuerzos a las fundaciones, que es otro punto que nos interesa como ingenieros. ¿Cuál es la fuerza transmitida hacia las fundaciones de nuestra estructura y cómo podemos lidiar con esto y qué efectos tiene y hacia dónde yo tendría que ir con la frecuencia? ¿Me tengo que acercar la frecuencia natural del sistema a la frecuencia con que está siendo forzada, o me tengo que alejar? Y a ese me alejo, ¿lo hago más chico la frecuencia o la hago más grande la frecuencia con respecto a la que tiene la forzante? Y ahí vamos a ver qué aspectos genera uno y qué aspectos genera otro con respecto a la señal que yo estoy analizando. ¿Ya? Entonces, que tengan una buena semana y nos vemos el día viernes, y debería el día viernes colocarles una tarea adicional. ¿Ya? Profesor, para esta semana. ¿Sí? Disculpe, lo que pasa es que el viernes 1 de mayo, si igual va a haber clase el día viernes. ¿Es feriado? Entiendo que sí, es 1 de mayo. Ah, ya. Si es feriado no hay clase y sería el próximo lunes la clase. Ya, vale. ¿Ya? No hay Muchas problema. Chao, profe.